10 de la mañana con 7 minutos, ya estamos de vuelta con las noticias y yo les cuento que el gobierno firmó un proyecto de ley que permitirá la creación del Ministerio de Seguridad Pública. La Secretaría de Estado estará a cargo de la seguridad y de la prevención del delito, separando estas responsabilidades así del Ministerio del Interior. Conversamos a esta hora con el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali. Subsecretario, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Bueno, vamos directo al grano. Ministerio de Seguridad Pública. ¿En qué consiste todo esto? ¿Qué novedades trae este nuevo ministerio? A ver, Roberto, esto es una medida dentro de la reforma de Carabineros, ¿no es cierto? Recuerda que luego de, incluso ya desde el año 2018, el presidente Sebastián Piñera anunció un acuerdo nacional por la seguridad pública. Luego, después del 18 de octubre, se convocó a un consejo para la reforma de Carabineros y de ahí deriva un diagnóstico que es bastante compartido. Y dentro de la estructura que hicimos de la reforma de Carabineros, hay 4 ejes. Uno, institucionalidad y gobernanza. Necesitábamos mejorar la gobernanza tanto de las policías como del gobierno en materia de seguridad. Reforma de la modernización de la gestión en la carrera policial y además, lo más urgente quizás, el control del orden público con pleno respeto al derecho de las personas. Y en el eje institucionalidad, en lo que había acuerdo, era que necesitábamos un ministerio que estuviera exclusivamente a cargo de la seguridad pública, que se separara del Ministerio del Interior. Hoy día, aparte de quizás los múltiples focos que tiene el Ministerio del Interior, es que justamente está a cargo de la seguridad, está a cargo de las policías, 2 instituciones, quizás las instituciones más grandes de nuestro Estado, pero además tiene que ver emergencias, tiene que ver las regiones, tiene que hacer de líder político, ¿no es cierto?, la relación con los partidos políticos, con los parlamentarios, muchas veces en coordinación con la Secretaría General de la Presidencia. Entonces, toda esa complejidad hacía que muchas veces se perdiera el control en materia de seguridad. Claro, subsecretario, en el día a día de Carabineros, ¿en qué va a cambiar el hecho de que ya no esté más a cargo del Ministerio del Interior? A ver, yo te diría, en el día a día va a tener una autoridad política mucho más presente e involucrada en la toma de decisiones. Hoy día hay muchas decisiones de Carabineros, de las policías, que pasan por el Ministerio del Interior. Sin embargo, requieren de mucho mayor involucramiento por parte de la autoridad. Te pongo un ejemplo. Todos los reglamentos de disciplina, de doctrina, de escalafones, todos los reglamentos, incluso algo que hemos trabajado en conjunto con Carabineros en los protocolos de control de orden público, requieren de algún grado de visación. Incluso los reglamentos, hasta la firma del presidente de la República y el ministro del Interior. Sin embargo, no tenemos capacidad deficitaria dentro del ministerio para poder involucrarnos realmente en eso y tenemos que confiar mucho más en las instituciones de Carabineros y de la DPDI para que desarrollen ese trabajo. Esto va a permitir que ahora haya un equipo de trabajo, un Ministerio de Seguridad que esté permanentemente pensando en la seguridad de las personas, en lo que nos están pidiendo los ciudadanos, ¿no es cierto?, que es poner a la seguridad en la prioridad del Estado y, en segundo lugar, coordinar a todos los organismos que son parte de este sistema de seguridad pública. Subsecretario, por ejemplo, si el estallido social se habría llevado a cabo con la existencia de este Ministerio de Seguridad Pública, quien habría tenido que dar explicaciones entonces es el ministro de Seguridad Pública. El ministro del Interior ahí no tendría nada que ver entonces. Efectivamente, el encargado, ¿no es cierto?, de la seguridad en ese caso y por lo tanto del control del orden público hubiera sido este ministro de Seguridad Pública. Hubiera estado mucho más involucrado en la toma de decisiones y por lo tanto en el accountability, digamos, en la rendición de cuentas que hay que darle a la ciudadanía a raíz de lo que está ocurriendo. Subsecretario, queda poquito para que termine el gobierno de Sebastián Piñera. Estamos en septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Quedan 7 meses para que termine el gobierno de Sebastián Piñera. ¿No se tomó la decisión muy tarde de crear este ministerio? Porque si en diciembre cambia de sector político el gobierno, puede ser que el nuevo presidente eche pie atrás con toda esta iniciativa de crear un nuevo ministerio. No, tú tienes toda la razón. Ahora, la gran diferencia es que nosotros cuando empezamos a pensar a raíz de la convocatoria que hicimos como gobierno del Consejo para la Reforma de Carabineros y también la que hizo la Comisión de Seguridad del Senado, Roberto, se tomó una decisión de hacer una reforma de Estado. No de este gobierno, una reforma de Estado en todas las áreas donde veíamos brechas. Y una de esas medidas es esta, y por lo tanto va a tener que ser continuada por el siguiente gobierno, salvo que
democráticamente decía que esta no es la hoja de ruta que vamos a tener que trazar. Pero fíjate en algo, la reforma de Carabineros está pensada en el Carabinero del centenario, es decir, cuando Carabineros cumpla 100 años como institución. Esto es del año 2027. Siempre fue pensada como una reforma que iba más allá del actual gobierno y que por lo tanto requería pensar en el largo plazo. Porque si no, Roberto, la verdad es que las medidas se toman en el corto plazo, son mucho más acotadas, pero también muchas veces no satisfacen lo que los ciudadanos nos están pidiendo, ¿no es cierto? Que los ministerios estén a cargo de los problemas, que hagan los cambios que hay que hacer y que además tomemos las lecciones del pasado. Si hay muchas lecciones que aprender de lo ocurrido en Chile en materia de seguridad, no solo después del 18 de octubre, sino que incluso antes. Eso le quería preguntar, subsecretario. ¿Tiene algo que ver la creación de este ministerio con los hechos de violencia y con la reacción que tuvo Carabineros durante el estallido social? Sin estallido social, ¿habríamos tenido este Ministerio de Seguridad Pública? A ver, es difícil hacer, ¿no es cierto?, este trabajo hipotético, pero yo creo que efectivamente estos son parte de las reacciones, de las lecciones aprendidas de lo que ocurrió en el estallido social. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que no es la misma forma en que tenemos que proceder, algo que hemos aprendido con Carabineros, por ejemplo. No es tan fácil distinguir, ¿no es cierto?, cuándo se inician hechos de violencia en el contexto de una manifestación. Bueno, ahora tenemos protocolos de orden público nuevos que nos permiten exactamente hasta dónde llega el ejercicio legítimo del derecho de reunión, del derecho de manifestación que tienen todos los ciudadanos en una democracia. Bueno, ¿hasta dónde llega ese límite que establecen los tratados internacionales y nuestra Constitución? Que sea pacífico y sin armas. Entonces lo que hicimos fue determinar cuándo se cruzaba esa línea y de qué forma iba a proceder Carabineros. Porque no es el mismo procedimiento de Carabineros frente a una manifestación pacífica, donde hay diálogo, hay perifoneo, hay intención de contener y conducir, ¿no es cierto?, la manifestación, a cuando hay violencia contra una bomba incendiaria o una bomba molotov, ¿no es cierto? Carabineros no procede con diálogo. ¿Subsecretario? Ahí lo que corresponde es detener a la persona que está cometiendo el delito. Sí, le sumo un problema más que podría tener este Ministerio de Seguridad Pública. Yo le decía que si cambia el color político del gobierno, puede ser que el próximo presidente, dependiendo del color político que sea, diga no, yo no quiero hacer este cambio y esta reforma a Carabineros. Pero también se suma al trabajo que está haciendo la Convención Constitucional, donde hay sectores que directamente quieren terminar con Carabineros como institución y crear otra policía. Y ahí se podría sumar un factor más que juega en contra de las intenciones de este Ministerio de Seguridad Pública. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, yo creo que los que creemos en la democracia trabajamos para que haya consensos sociales para avanzar. No medidas o declaraciones altisonantes, sino que un trabajo serio y constante. Por eso, por ejemplo, se constituyó una comisión bicameral donde están los senadores y diputados de las comisiones de seguridad, tanto de la Cámara como del Senado. Y ahí se trabajó mucho prelegislativamente, discutimos mucho de que si es que teníamos que hacer este Ministerio de Seguridad y si es que esta era la forma de hacerlo. Y ahora hay un proyecto de ley, Roberto. Esto no es una decisión zanjada. Esto va al Congreso, lo tendrá que discutir la Cámara y el Senado, y por lo tanto va a haber mucho debate político respecto de cuál es el rumbo de esto. Agreguémoslo además lo que tú decías. En la Convención Constitucional se van a tomar decisiones respecto de la Constitución y cuáles van a ser las bases fundamentales de nuestra sociedad en esa Constitución. Y obviamente ahí también se van a tomar decisiones. Lo que sí yo creo es que más allá de que le quieran ¿no es cierto?, cambiarle el nombre a las instituciones cambian, Roberto, con procesos de largo plazo, con trabajo serio, estudiando lo que hay en otros países y viendo exactamente cuáles son las dificultades y las brechas y aprendiendo las lecciones del pasado. En lo que no podemos caer es en esto de simplemente llamar a cambiar el nombre de una institución por un gusto político. Y en cambio no hacen los cambios que la ciudadanía, que nos exige más seguridad, que nos exige más Carabineros, no nos exige menos Carabineros. Increíblemente, cuando uno recorre los barrios, las poblaciones, el vecino no le dice, oiga, ¿sabe qué? Refunden Carabineros. Lo que le dice es, oiga, ¿sabe qué? Más Carabineros, aquí necesitamos más seguridad. Subsecretario, ¿cómo ven en el gobierno el hecho de que hay sectores de la Convención Constitucional que quieren terminar con Carabineros y crear otra policía? ¿Qué opinión le merece eso? Lo que te decía, yo creo que esas opiniones las podemos tomar en serio si nos presentan una propuesta alternativa con contenido.
Pero la verdad, para declaraciones altisonantes, para ganar minutos en televisión, para eso no se gobierna. Se gobierna para hacer trabajo serio y responderle a las expectativas que tiene la ciudadanía. Y es peor, muchas veces la crisis de confianza de las instituciones, Roberto, se basa en que en base a los discursos la ciudadanía se hace unas expectativas altísimas y después en los hechos no logramos satisfacer esas expectativas. Yo prefiero plantearle a la ciudadanía, como lo hemos hecho, una reforma de largo plazo que va a costar mucho trabajo llevarla adelante, que aprende de las lecciones del pasado y que mira lo que está pasando en otros lugares del mundo. Sí. Porque este fenómeno es global, Roberto. O sea, lo que está pasando con el cuestionamiento del uso de la fuerza por parte de las policías está ocurriendo en Sudáfrica, está ocurriendo en Colombia, ocurrió en Estados Unidos a raíz del incidente con George Floyd. Está ocurriendo en muchos lugares del mundo y por lo tanto es una discusión que tenemos que ir a la vanguardia y no esperar a ver qué es lo que pasa. Subsecretario, quiero cambiar de tema, me quiero ir a la Araucanía. Existe muchísima preocupación. Yo pude estar ahí el año pasado. Si a mí me dicen de volver ahora, no sé si me atrevería a ir porque los mismos colegas periodistas no se atreven a reportear determinados hechos de violencia. Estas imágenes que muchas veces vemos en televisión nos llegan de las mismas víctimas que nos hacen llegar sus imágenes porque vecinos lugareños en la Araucanía, en la región del Biobío, en los alrededores de Cañete, Tirúa, nos dicen esto es tierra de nadie, esto es tierra de nadie. Quedan 7 meses para que termine el gobierno de Sebastián Piñera. ¿Han perdido la guerra ustedes ahí en la Araucanía? A ver, en primer lugar, yo trataría de no poner incluso en el idioma, ¿no es cierto?, en un tema de conflicto bélico. Sí. Yo hablaría más bien de distintos fenómenos que hay en la Araucanía y justamente por eso, Roberto, nosotros lo que hemos detectado es que hemos aumentado la presencia y hay muchas personas detenidas. Tenemos muchos detenidos vinculados no solo con hechos de violencia, sino que incluso con fenómenos delictuales muchísimo más complejos, como por ejemplo el narcotráfico. Hay una orden de detención en contra de Jorge Huenchullán, una persona que la policía ingresó, no con bajo costo, Roberto, un ingreso que hizo la PDI, recordarán, en enero de este año, en que falleció el inspector Morales como consecuencia de un disparo, y ahí se encontraron 1.277 plantas de marihuana. Eso puede equivaler entre 600 y 1 tonelada de droga, Roberto. Entonces, nosotros estamos deteniendo. Te pongo un ejemplo muchísimo más actual. En Contulmo, ayer, un atentado. ¿A quién se reivindica en las pancartas que se ven en ese atentado de incendio? Las pancartas que se encuentran en el lugar hacen alusión a la causa mapuche. No, hacen alusión a nombres. ¿Ya? ¿Y esos nombres por qué están presos? Matías Leviqueo aparece en un cartel ayer. Guillermo Camus. Están presos por haber matado a otro comunero mapuche, Roberto. Está bien, pero subsecretario, usted me dice que estas personas puntualmente están presas, pero estos hechos, esto ocurrió ayer donde 18 máquinas fueron quemadas, estos hechos ocurren prácticamente todos los días en la Araucanía. Entonces, ¿qué han hecho? ¿Qué se está haciendo para que esto no vuelva a suceder? Porque esto es... Los lugareños lo dicen, esto ocurre todos los días. Bueno, desplazarse de noche, hay zonas de la Araucanía, hay zonas del Biobío, que desplazarse de noche no es recomendable porque pueden pasar hechos como esto, te paran en la ruta. Hay controles en la ruta gestionados por comunidades locales y no por carabineros. Eso no es normal. Bueno, absolutamente. Déjame decirte algo. Yo creo que la base del Estado de Derecho, la base de la democracia es que no normalizar la violencia, Roberto. Y en eso estamos 100% de acuerdo. Esto que está ocurriendo no es normal. Y por eso mismo hay planes operativos distintos en la Araucanía. La presencia policial en la Araucanía, si uno lo mide per cápita, es decir, número de habitantes en la región de la Araucanía con cantidad de carabineros que hay presentes en la región, debe ser de las regiones donde más carabineros por habitante hay. Y por lo tanto hay un despliegue policial muchísimo mayor, pero no nos podemos quedar con esto. Si la solución de esto no es policial, el fenómeno, y por eso te digo, distinguiría. Una de las cosas que tenemos que hacer muy claramente es las demandas del pueblo mapuche con la violencia. Y hay algunos que usan la demanda del pueblo mapuche para esconder otro tipo de actividad. Eso mismo le quería preguntar. Estas imágenes que vemos, ¿ustedes lo relacionan con la causa mapuche, con terrorismo, con narcotráfico? ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, lo que pasa es que hay distintos fenómenos. Eso, no podemos caer en eso. O sea, yo te diría, los ataques que sufrió el inspector Morales en Temucuicui. Sí. Eso no tiene nada que ver con la causa mapuche. Eso es la defensa que hacen narcotraficantes de sus territorios y de su droga. Ya.
Y eso lo vemos no solo en la Araucanía, eso lo vemos en otros territorios de Chile donde justamente, como nosotros decimos, la droga, el narcotráfico, está asociada al uso de armas de fuego, como se ve ahí, y eso genera un ambiente de violencia que atemoriza a las personas que allí viven. Sí, por eso yo he dicho muchas veces, las comunidades mapuches muchas veces están atemorizadas de la presencia de droga y de armas por parte de... Usted me está nombrando el caso de un decomiso de droga cuando fue un gran contingente de la Policía de Investigaciones a buscar droga porque había información fehaciente de que había. Pero este caso, por ejemplo, ayer en Nueva Imperial, 18 máquinas quemadas. ¿A qué responde eso? Sí, yo te diría esto apunta a lo que está detrás de lo que podríamos denominar terrorismo. ¿A qué apunta esto? Muchas veces a amedrentar. ¿Cuál es la esencia del terrorismo, Roberto? Es causar temor en la población de ser víctima de un delito similar a este. ¿Y a quién le están hablando? Bueno, a esos conductores de camión, a esas personas que ven estas imágenes y temen fallecer como consecuencia de este atentado, como le ocurrió a Juan Barrio. Si fíjese que nosotros tenemos un proyecto de ley que esperamos prontamente va a salir del Congreso. ¿Por qué? Porque el camión no era considerado una morada y por lo tanto una persona que murió, falleció, asesinada como consecuencia de que incendiaron una cabina de un camión en la Araucanía. No hubo un tipo penal para poder realmente buscar a los responsables y condenarlos frente a la justicia. Porque eso es lo que hace un Estado de Derecho, Roberto. Eso es lo que corresponde, detener a esas personas y ponerlas a disposición de la justicia para que sean condenadas. Y ahí también necesitamos colaboración de todos los actores. La Fiscalía en esto ha mostrado actitud, ha mostrado voluntad, pero a Jorge Huanchuyán lo tuvimos detenido, Roberto, y la Corte de Apelaciones de Temuco le dio la libertad pese a tener una orden de detención decretada por un tribunal. Entonces, aquí... si vamos a combatir esas acciones que uno podría calificar de terroristas, vamos a combatir el narcotráfico, vamos a combatir la presencia de armas de fuego, vamos a combatir el amedrentamiento de comunidades mapuche, bueno, lo tenemos que hacer con la fuerza de todo el Estado, no solo con las policías. Subsecretario, ¿sabe qué? El año pasado estuve en la zona de Cañete y tuve la oportunidad de entrevistar a distintas comunidades mapuches. Y le hice una pregunta bastante particular a uno de los integrantes de esta comunidad. Se lo pregunté más que nada de forma anecdótica. Le digo, oye, si yo quiero venir el día de mañana a comprarme un terreno al borde de este lago y construirme una cabaña, ¿lo puedo hacer? ¿Me recomiendas que lo haga? Y este hombre me miró y me dijo, no te recomiendo que lo hagas, no vengas, porque te vamos a echar. ¿Qué podemos hacer para que no ocurra eso? Ya, ahí iríamos más bien al operativo, ¿no? Porque sin duda yo no pienso comprarme nunca un terreno ahí si a mí me van a amenazar con quemarme en la casa. A ver, el objetivo del Estado debería ser que ningún ciudadano tema de estar presente en cualquier territorio de Chile. Y por lo tanto, ese es el objetivo y para eso hay que hacer cosas. En primer lugar, en lo policial, desde antes, en la prevención, en la inteligencia, saber cuáles son los fenómenos que allí están ocurriendo, Roberto. No es lo mismo Cañete, Tirúa, que Curanilahue, no es lo mismo Los Sauces, no es lo mismo Nueva Imperial, no es lo mismo Metrenco, Padre Las Casas. ¿Y sabe lo que me dice la mayoría de los vecinos afectados por ataques incendiarios? La mayoría tiende a señalar que hay un problema de inteligencia. Que el gobierno, que el Estado de Chile no ha sabido anticiparse a los hechos de violencia y que finalmente terminan ocurren y finalmente no son detenidas las personas que realizan estos actos. Pero yo trazaría ahí una frontera muy clara. En inteligencia podemos saber muchos, podemos saber quiénes son, quiénes están involucrados, cuáles son las orgánicas. Y incluso no es necesario hacer mucha inteligencia, está yo creo que en varios medios de comunicación social. Otra cosa es poder detener a esas personas e imputarles un delito. Sí. Ante un tribunal con las pruebas que correspondan. Porque, ojo, que con la tentación de transformar inteligencia en persecución penal, en el pasado hubo operaciones de inteligencia que se derrumbaron en los tribunales. Y por lo tanto, en eso hay que ser muy cuidadoso y como gobierno lo hemos sido. Y por lo tanto, ahí hay que apoyar a la Fiscalía, nosotros hemos apoyado, incluso le hemos transferido recursos a la Fiscalía en la Araucanía para que pueda potenciar sus capacidades en la persecución penal. Pero de nuevo, Roberto, no nos quedemos solo en la persecución penal. Si
el efecto que tiene muchas veces tener personas detenidas, condenadas y privadas de libertad en la Araucanía es que aumenta la violencia. ¿Tú sabes cuándo el mes en que más eventos de violencia hubo en la Araucanía, en la macrozona sur, en el año 2020? Fue como consecuencia de la huelga de hambre, ocurría entre los meses de junio, julio y septiembre del año 2020, por las personas que están privadas de libertad imputadas de graves delitos, como estos que estamos viendo en imágenes. Entonces, el trabajo policial, el trabajo investigativo y las condenas producen un aumento en la violencia porque demandan la libertad de esas personas. Por eso, además, sorprende tanto que algunos hayan querido incluso incorporar en este proyecto de indulto que busca declarar impunes a todas las personas que cometieron delitos después del 18 de octubre, delitos graves, hayan incluido a personas que han cometido delitos graves incluso en contra de comuneros mapuches en la Araucanía. Subsecretario, quiero cambiar de tema, nos queda poquito tiempo. La ola migratoria que está entrando a nuestro país. Usted estuvo en Colchane esta semana, se reunió con el alcalde, no se reunió con el alcalde. ¿Cómo ven esta situación en el norte del país, donde continúan entrando migrantes de forma ilegal? A ver, yo te diría, distinguimos bastante bien dos cosas. Uno es el flujo migratorio, cuánta gente está entrando a nuestro país con objetivo de radicarse en nuestro país. Lo que nosotros tenemos detectado es que los saldos migratorios del año 2021 al menos son negativos, es decir, han salido más ciudadanos extranjeros que los que han entrado a nuestro país en los últimos ocho meses. ¿Eso tomando en cuenta todas las nacionalidades? Porque estaba leyendo acá estadísticas de, por ejemplo, personas de nacionalidad haitiana, que han salido más haitianos de los que entran. ¿Eso se da en todas las nacionalidades o es un fenómeno solamente de la comunidad haitiana? Efectivamente, en la comunidad haitiana se está dando un fenómeno que es bastante específico, que hay que mirarlo con atención porque tiene su naturaleza. Ahora, también en los ciudadanos venezolanos, de otras nacionalidades, también ha habido egresos migratorios. Tenemos un problema distinto, que no tiene que ver tanto con la migración en sí misma, sino que con el ingreso clandestino o por paso no habilitado en la zona norte de nuestro país. Hay un grupo importante de personas que está ingresando a nuestro país por paso no habilitado. Y nosotros lo hemos dicho en innumerables ocasiones, Roberto. El ingreso clandestino o por paso no habilitado es inconveniente no solo para Chile, es muy riesgoso para los migrantes. Hay personas que han fallecido intentando ingresar por nuestra frontera, Roberto. Y estas personas, acabamos de desarticular una red de tráfico de migrantes, pero estas personas son víctimas de tráfico. Hay inescrupulosos que los llevan hasta la frontera, los hacen ingresar, pagan a la trocha, como le dicen ellos, o a ¿cómo se llama? Estos que los pasan de un lado a otro y además se arriesgan a que una vez ingresados el Estado de Chile tiene que hacer cumplir la ley migratoria y por lo tanto tiene que iniciar procesos de expulsión respecto de ellos. Autoridades locales han dicho que el plan Colchane es un acto de pirotecnia. Mira, lo que pasa es que, de nuevo, yo no me hago cargo de las declaraciones altisonantes. Entiendo que un alcalde que no tiene en general presencia en los medios quiera buscarla, pero la verdad es que esto es trabajo, hay que hacerlo en serio y entendiendo el fenómeno, Roberto, de nuevo. ¿Por qué? Porque hay que hacer trabajo fuera de la frontera, informando a aquellas personas que siquiera estén estudiando la posibilidad de ingresar a Chile, que lo hagan regularmente, que no lo hagan por paso no habilitado, porque es muy riesgoso. Ellos no conocen las condiciones climáticas de altura que hay en nuestra frontera, Roberto. Probablemente muchos, incluso de nuestros connacionales, no conocen eso. Hay que trabajar en la frontera misma. Por eso hay puestos de control militares y policiales en Colchane. Y ahora vamos a fortalecer con 2 puntos adicionales. Pero ese control en la frontera no sirve de nada si dentro de Chile tampoco desincentivamos el ingreso clandestino. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, dando un mensaje muy claro, Roberto. Aquellas personas que ingresan por paso no habilitado a Chile infringen gravemente nuestra legislación y por lo tanto van a ser sujetos de un procedimiento administrativo que puede terminar en su expulsión. Subsecretario, la última pregunta. Quería preguntarle sobre el toque de queda. Hemos tenido, si no me equivoco, tal vez uno de los toques de queda más largos del mundo en lo que va de la pandemia. Creo que ningún otro país ha tenido tantos días con toque de queda. Si mis cálculos no fallan, son 540 días en toque de queda.
¿Qué va a pasar después del 30 de septiembre cuando el gobierno pueda pedirle al Congreso de extender el estado de excepción, que es justamente la facultad que le permite al gobierno implementar el toque de queda? ¿El gobierno va a pedir extender este estado de excepción? A ver, esa es una decisión del presidente de la República y la verdad con varios factores sobre la mesa. Esa decisión se toma en general, el presidente tiene sesiones de la mesa de COVID donde hay razones sanitarias, de seguridad, razones de movilidad, sí, vacunación, el ministro etcétera. París dijo que, dadas las circunstancias actuales y los índices de la pandemia en nuestro país, no se justifica, al menos si tenemos en cuenta medidas sanitarias, no se justifica extender el toque de queda. Hay otras medidas, hay otras causas del por qué el gobierno mantiene el toque de queda. No, la verdad es que el estado de excepción constitucional es un estado de excepción de catástrofe a raíz de la pandemia de COVID-19. Eso es. Sí. Todas las medidas que se han tomado, que yo entiendo, todos hemos sido sujetos de medidas restrictivas a nuestras libertades, que la verdad es que no hubiéramos estado dispuestos a que se tomaran por parte del Estado si no hubiera sido en un caso así de grave como la pandemia de COVID-19. Y por lo tanto, ¿no se ha mantenido el toque de queda como medida de control social para mantener en calma las calles? No. A ver, yo creo que en eso hay que ser muy claro. El estado de excepción constitucional es un estado de excepción como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Y además, déjeme decirle algo, producto de la pandemia, Carabineros, Fuerzas Armadas han estado desplegados por todo Chile, por el mismo periodo súper extendido de fiscalizando todas las medidas dispuestas por la autoridad sanitaria. Si esas medidas de restrictiva de libertad, el plan paso a paso, ¿no es cierto?, que pasábamos de fase 1 a fase 2, fase 2 a fase 3, todas esas son medidas que son dispuestas por la autoridad sanitaria en base al nivel de contagio o riesgo de contagio del COVID. Desprendo de sus palabras que si el ministro París les señala a ustedes que sanitariamente hablando no se justifica el toque de queda, el gobierno no debería extender el toque de queda después del 30 de septiembre. Por eso yo creo que el presidente va a tener en consideración todos los factores que sean de evaluarse para tomar esa decisión. Algo que hemos aprendido, Roberto, en este largo periodo de pandemia, es que hay que tomar las decisiones con datos, con antecedentes. Y una vez que se tengan todos los antecedentes sobre la mesa, cuando estemos en la oportunidad de tomar la decisión de si mantener o suspender el toque de queda, el estado de excepción, sí, bueno, el presidente de la República lo tomará. ¿Y no se ha analizado todavía si van a pedirle al Congreso de extenderlo? Este análisis yo creo que es permanente. Al momento que haya que hacerlo es cuando vence el estado de excepción. Sí, creo que la verdad es que hay muchas consideraciones. Piensa en algo. Yo creo que un efecto del mayor control de las policías y de las Fuerzas Armadas ha sido que los delitos han caído de manera importante en todas las regiones de nuestro país. La victimización, lo mostró la encuesta NUSC del año 2020, cayó de manera relevante. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros ahora? Que no tiene nada que ver con el estado de excepción y no tiene nada que ver con el toque de queda. Es que los ciudadanos no perciben ese cambio en la victimización, no perciben ese cambio en la delincuencia y por lo tanto nosotros tenemos que trabajar en darle seguridades a la ciudadanía, en darle confianza. Subsecretario, la última pregunta para no irnos del tema de toque de queda. Lo que me dice mucha gente, me dicen, el toque de queda el gobierno lo está manteniendo no por la pandemia, porque ya ningún país de la región, ningún país en Europa, Estados Unidos han mantenido el toque de queda, pero lo mantienen porque tienen miedo que vuelvan las protestas, que vuelvan los desmanes, la violencia a las calles. Eso es lo que me dice mucha gente. A ver, yo te diría, el caso más claro es quizás la región metropolitana. En el caso de la región metropolitana, la decisión estaba asociada a la razón sanitaria. El cuántos vacunados teníamos, cuántas personas, cómo había avanzado el proceso de vacunación. Y déjeme decirle algo. Entre las 10 y las 12 de la noche no hay manifestaciones sociales. Y por lo tanto, la razón para postergar de las 10 a las 12 de la noche el toque de queda fue una razón esencialmente sanitaria asociada a poner los incentivos correctos para que las personas se vacunaran y se cuidaran. La verdad es que creo que hacer elucubraciones sobre este tema, hay que confiar en las instituciones, hay que confiar en nuestro ministro de Salud, hay que confiar en nuestra autoridad sanitaria, que déjeme decirle algo, han tomado decisiones muy duras, pero que es lo que ha permitido que hoy día tengamos a gran parte de la población vacunada y que con esperanza, sin triunfalismo, pero con esperanza, estamos viendo que los números del COVID van disminuyendo gradualmente. Sí, las estadísticas sin duda son buenas y el proceso de vacunación ha sido exitoso. Juan Francisco Gali, subsecretario del Interior, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Chao, chao.